Con mi título de periodista recién obtenido, decidí realizar una gran nota. Ya había entrevistado a políticos, artistas, científicos, pero sentía que me faltaba algo. Algo que respondiera a esas preguntas que ningún ser humano parecía poder contestar. Fue entonces cuando pasó por mi mente la idea más ambiciosa de todas: entrevistar a Dios. Era una idea absurda, lo sabía. ¿Cómo se entrevista a alguien que lo sabe todo? ¿Dónde se agenda una cita con la eternidad? Aún así, algo dentro de mí insistía. Tal vez no se trataba de encontrar respuestas, sino de tener el valor de preguntar. Y entonces, ocurrió. No sé si fue un sueño, una visión o una simple locura del alma, pero de pronto todo alrededor se volvió silencio. El aire se hizo más liviano, como si el tiempo se hubiera detenido. No había luz ni sombra, ni arriba ni abajo, solo una presencia, una calma tan profunda que mi corazón, por un instante, dejó de latir con miedo. Una voz que no provenía de fuera sino desde dentro de mí, me dijo: «¿Así que quieres entrevistarme?» Me quedé inmóvil. No sabía si debía arrodillarme, hablar o simplemente llorar. La voz tenía la dulzura del viento y el peso de las montañas. Yo, sorprendido, apenas pude responder: «Sí, si tienes tiempo». Entonces sentí algo parecido a una sonrisa. No la vi, la sentí. Una sonrisa que no juzgaba, que no prometía, solo comprendía, y contestó con la calma infinita de quien no tiene prisa: «Mi tiempo se llama eternidad». Me quedé en silencio, intentando procesar esas palabras. Pensé en todos los relojes, en los minutos que corren, en los días que se escapan entre los dedos, y comprendí que, frente a él, el tiempo no se mide en horas, sino en conciencia. Por un momento, todo lo que era urgente dejó de serlo, y lo único que quise fue escuchar. Le expliqué que simplemente quería saber qué es lo que más le sorprende de los hombres. No buscaba una respuesta teológica, ni una frase para llenar titulares. Solo quería entender qué es lo que a los ojos de Dios resulta tan desconcertante en nosotros. Él me miró, o al menos así lo sentí. No había rostro ni expresión, pero su silencio era una respuesta en sí misma. Y entonces habló, con una voz que parecía tener la edad del universo. Que se aburren de ser niños, apresurados por crecer, y luego suspiran por regresar a ser niños. Sus palabras me atravesaron con una claridad dolorosa. Recordé mis propios años de infancia, deseando ser adulto. Y luego mis años adultos, deseando volver a tener la inocencia que había dejado atrás. El ciclo absurdo de querer estar siempre en otro momento, en otro lugar, en otra piel. Dios continuó sin reproche, sin enojo. Que pierden la salud para ganar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Guardé silencio. Pensé en las noches sin dormir, en los cuerpos agotados, en las personas que sacrifican sus días persiguiendo algo que, al alcanzarlo, ya no pueden disfrutar. Vi imágenes en mi mente, hospitales llenos, oficinas vacías de alma, risas que se apagan. Y entendí que no hablaba solo de los hombres en general. Hablaba de mí, de todos nosotros. De cómo confundimos el tener con el ser y el correr con avanzar. Que por pensar ansiosamente en el futuro, descuidan su presente y así no viven ni el hoy, ni el mañana. Sentí un nudo en la garganta. Pensé en todas las veces que había vivido con la mente puesta en lo que vendría. En los planes, en los sueños, en los temores. Y comprendí que en ese afán de adelantarnos al tiempo, dejamos pasar el único instante que realmente nos pertenece, el ahora. Que viven como si nunca fueran a morir, y mueren como si nunca hubieran vivido. Aquella frase cayó sobre mí como una verdad imposible de esquivar. Me quedé en silencio. La mente me llevó a los rostros de quienes lo dan todo por un mañana incierto, a los que postergan la felicidad, a los que se prometen vivir cuando todo mejore, sin notar que el futuro, cuando llega, ya es pasado. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por entender cuántas veces había sido parte de esa humanidad ciega. Alivio, por sentir que, a pesar de todo, aún estaba a tiempo de despertar. Su mirada era profunda. No había juicio en ella, ni distancia. Era una mirada que contenía el amor de un padre y la paciencia del universo. Y comprendí, sin que dijera más, que lo que más le sorprendía de nosotros no era nuestra fragilidad, sino que, aun sabiendo lo breve de la vida, insistimos en vivirla como si fuera eterna. Él me miró con una ternura infinita. No era una mirada que se posara sobre mí, sino que me atravesaba, como si en ese instante pudiera ver todo lo que era, lo que fui
y lo que aún podría ser. No había reproche, no había juicio, solo una calma inmensa, una certeza silenciosa. Y habló con la suavidad de quien no necesita convencer, solo recordar lo que el alma ya sabe. Nunca harán nada tan grande para que los ame más, ni nada tan malo para que los ame menos. Sus palabras se clavaron en mi pecho como un refugio. Pensé en todos los errores, en los miedos, en las veces que me sentí indigno, roto, insuficiente, y comprendí que el amor del que hablaba no dependía de mis logros ni de mis fracasos. Era un amor que simplemente los amo, a pesar de sus conductas. El silencio que siguió fue absoluto. No había nada más que decir. No había pregunta que valiera la pena después de eso. Solo quedaba sentir. Y allí, frente a la eternidad, entendí que todo lo que buscamos afuera, el éxito, la validación, el sentido, ha estado siempre esperando dentro de nosotros. Que la felicidad no llega cuando todo sale bien, sino cuando decidimos mirar la vida con gratitud, incluso en medio de lo imperfecto. Decidí cerrar mi libreta. Ya no tenía más preguntas, solo una certeza que me llenaba por completo. No vine a entrevistar a Dios, vine a encontrarlo en mí. Un silencio tan profundo que parecía contener todas las palabras que alguna vez fueron dichas. Ya no quedaban dudas, solo la certeza de estar frente a algo que ninguna mente humana podría abarcar. Él me miró con ternura infinita, y en esa mirada no había juicio, ni distancia, ni siquiera poder. Había comprensión, una comprensión tan absoluta que dolía. Sentí que cada parte de mí, la luz y la sombra, lo noble y lo roto, era vista, conocida y aceptada. Era como si por primera vez alguien me mirara por completo, sin máscaras, sin títulos, sin la armadura de lo que pretendía ser. Solo yo, y eso bastaba. ¿Cuántas veces había buscado el amor en lugares equivocados, mendigando afecto, exigiendo aprobación, creyendo que debía ganarme cada gesto de cariño? Y de pronto comprendí. Él no amaba por mérito. Amaba porque amar era su naturaleza. Cerré los ojos y entendí. Él no estaba hablando solo de mí. Hablaba de todos. Del hombre que se equivoca, de la mujer que sufre en silencio, del que niega su fe, del que la busca desesperado. De todos los que tropiezan y aún así siguen caminando. En ese instante comprendí que el amor de Dios no era un premio, sino un hogar. Un lugar donde incluso nuestras sombras encuentran descanso. El silencio volvió, pero ya no era vacío. Era plenitud. Sentí que el aire tenía forma, que la eternidad podía respirarse. Y cuando abrí los ojos, Él ya no estaba. O quizás sí, pero no delante de mí, sino dentro. Me quedé quieto, sosteniendo la libreta que ya no necesitaba. No había notas que escribir, ni titulares que redactar, porque lo que había sucedido no era una entrevista, era un encuentro. Miré el cielo que comenzaba a aclararse, y sus últimas palabras siguieron sonando dentro de mí, como una verdad que no se apaga con el tiempo. La felicidad no es cuestión de suerte, sino el resultado de nuestras decisiones. Decidí caminar despacio, sin prisa, sin miedo, porque por primera vez entendí que la eternidad no estaba lejos, estaba justo aquí, en el instante que elegimos amar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle like y suscribirte para más reflexiones como esta. Hasta la próxima.